Bienvenidos a este viernes de SEO Talks. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial y nos va a hablar sobre un tema bastante interesante sobre JavaScript. Él es Daniel Aguirre y es egresado del Instituto Tecnológico de Morelia y actualmente está trabajando en Expotour. Los dejo con Daniel. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Aguirre y voy a dar una plática sobre JavaScript que se llama ¿Cómo JavaScript llegó a ser tan importante? Lo siguiente. Okay, bueno, como decía, yo soy Daniel Alejandro Aguirre Linares, soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del TEC de Morelia y actualmente soy desarrollador web. Bueno, empezamos con el tema. JavaScript fue una opción que apareció a mediados de los 90 por un navegador que se llamaba Netscape, que era la competencia de Internet Explorer en esos tiempos. En ese tiempo, Netscape quería ofrecerle a los usuarios un lenguaje liviano, simple, que pudiera ofrecer a los programadores formas sencillas de interactuar con el navegador. En ese tiempo, la idea no era llamarlo JavaScript, sino llamarlo LiveScript o Mocha. Solo que por conveniencia se prefirió utilizar el nombre de Java como JavaScript. Como decía, aparece porque había la necesidad de competir contra el navegador de Internet de Microsoft, que era Internet Explorer, y ellos aparecen con esta opción de un nuevo lenguaje. El nombre, como lo había dicho, Java no es JavaScript, aunque se toma el principio de Java, del lenguaje Java, no son lo mismo. JavaScript no desciende de Java. De hecho, si tú vienes de Java y aprendes JavaScript, vas a ver que hay muchísimas diferencias entre uno y otro. Solo se usó por popularidad o por mercadotecnia, pero nada más. En el 2000 ya hay casi unos 5 años de JavaScript, y para los principios del 2000 una de las acciones que más se hacía de JavaScript era hacer alertas como un mensaje o como ¿qué quieres hacer? O hola mundo. Después ¿te puedes empezar? ¿Y qué más hacía JavaScript? En realidad en ese tiempo no había otra cosa que hiciera. No había tanta interacción, o los mismos desarrolladores no estaban tan apegados al desarrollo web. Y aparte de ventanitas o mensajitos o cosas muy sencillas como sumar números, no había otra cosa. De hecho, si lo comparabas con un lenguaje como Java o como C, quedaba muy abajo, porque con Java puedes hacer una aplicación que corra en cualquier parte y con JavaScript no puedes hacer mucho. Entonces, en ese tiempo apareció una librería que ha facilitado el trabajo para muchos, que se llamaba jQuery, o que se llama jQuery. En ese tiempo, jQuery nos facilita trabajar con JavaScript y con su lema de haz más con menos. Nos facilitaba hacer cosas porque ya no escribíamos tanto código en JavaScript, pero nos los hacía de ellos de una forma más sencilla y de hecho más compatible. Uno de los problemas de JavaScript es que hubiese tantos navegadores y que cada navegador implementara sus propias reglas o que no actualizara las nuevas ponencias de JavaScript. Un problema que lamentablemente se creó con jQuery es que los desarrolladores empezamos a saber jQuery, pero no sabíamos JavaScript. Y era una frase que se oía: yo sé jQuery, pero no sé JavaScript. Cuando era una ironía, porque jQuery al final de cuentas es JavaScript. Entonces empezó a perder un poquito el lenguaje y la gente aprendía jQuery, pero no sabía mucho de JavaScript. Entonces llegamos casi más de, que serán 15 años, sin que JavaScript tuviese una implementación ardua o realmente buena. Si lo comparamos con lenguajes como Java, que son del mismo tiempo, o Ruby, o Python, estos tres ya eran lenguajes muy extensos y que se implementaban prácticamente en todo. Lamentablemente JavaScript no. JavaScript era un lenguaje más sencillo y más simple, hasta que aparece HTML5 y el ECMAScript 5. ¿Por qué el ECMAScript 5? Porque por casi 10 años se implementó un ECMAScript viejo, o bueno, no tan viejo, pero se saltaron uno. Existía el ECMAScript 3, existía el ECMAScript 4 y el 4 nadie lo implementó.
se dice que lo tiraron a la basura porque ningún navegador lo quiso usar. O mejor dicho, Internet Explorer 6, como siempre, no se quiso actualizar. Y como era el que mandaba, pues no se podía. Hasta que llega HTML5 y nos trae cosas nuevas, por ejemplo, la localización, local storage, Canvas, donde era necesario implementar JavaScript y muchas APIs más. Y obviamente, pues para implementarlo, los navegadores tuvieron que actualizarse. Puedes ver. Uno de los problemas era tener navegadores viejos que no querían actualizarse. Internet Explorer 6 duró casi 10 años o más, y pues por mucho de ese tiempo fue el rey y no había necesidad de que se actualizara. Pero para este tiempo ya existía Chrome y ya existía Mozilla. Chrome empezó a implementar una ideología que era ser más rápido y darle una mejor oferta al usuario. Entonces, como Chrome ofrecía más actualizaciones, mejores calidades de CSS y más propiedades de JavaScript, mucha gente lo empezó a usar porque podías usar JavaScript sin esperarte a que pasaran otros 5 años para actualizarse. Igual Mozilla también ofertaba la misma ideología, dar nuevas actualizaciones que hicieran que el lenguaje de JavaScript fuera más importante. Uno de los lanzamientos importantes en 2009 es que Chrome, o Google mejor dicho, le tira a las aplicaciones web y empieza a trabajar en aplicaciones web. Aunque ya se trabajaban, Chrome le da mucha importancia a Google, y en estos tiempos Google empieza a ser el navegador más importante de nuestra era, lo cual le da mucha importancia a JavaScript porque es de los que más apoyan. ¿Cómo? JavaScript era lento cuando se trabajaba en el navegador, era un lenguaje lento porque no se compila, pero la empresa Adobe creó un proyecto que compilaba JavaScript y hizo que JavaScript fuera mucho más rápido. Eso es como en 2006. Para ese tiempo era lo más importante que se había hecho JavaScript, un compilador que hacía JavaScript más rápido. Si lo comparamos, por ejemplo, con Ruby, para 2006-2007 ya había salido Ruby on Rails. Para 2007 creo ya había salido Django y ya eran lenguajes mucho más fuertes en web que lo que era JavaScript. Adobe liberó ese proyecto y se lo dio a todos. Cualquier navegador empieza a usar ese proyecto. Chrome llamó a ese motor, mejor dicho, de compilación, lo llamó el V8. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Hay una de las mejoras del 2009 es que las aplicaciones web nos empezaron a ser muy robustas o con mucho código muy fácilmente. jQuery es una gran librería y nos ofrecía mucho código, mucha facilidad de código. El problema es que se nos hacía muy grande una aplicación de muchísimas líneas muy rápido. Hacer una aplicación en jQuery con solamente funciones anónimas o mandando a llamar eventos, se hacía una aplicación de 300, 1000, 2000 líneas muy rápido. Y aquí empezó un problema en la web para todos. Y quiero decir para todos porque Google, que salió en estos tiempos y dijo, si tú tienes una aplicación de 12,000 líneas de código, es imposible que le puedas dar mantenimiento. Esa aplicación va a romper. Y era Google. Y Google nos dice que esa aplicación era Gmail. O sea que Gmail estuvo a punto de quebrarse. Entonces implementaron una nueva ideología que eran los frameworks o la estructura MVC, que se pasaba del backend al frontend. Pero acá se llamó diferente. Acá se llamaba MVE asterisco, que quiere decir modelo vista lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque cada framework o cada librería o cada empresa le acomodó algo más. Algunos como Backbone le aplicaron MVCR, que era modelo vista colecciones routers. Angular, que viene de Google, le aplicó modelo vista lo que tú quieras, modelo vista whatever. Y así han sido creciendo. Una de las ventajas es que nos han dado JavaScript puro y nos dejan trabajar con él. Nos dan más alternativas y nos dan nuevas estructuras para trabajar con JavaScript. Una de las ideas, por ejemplo, de Angular es dejar jQuery a un lado y que todo lo hagas con JavaScript. Backbone, que es un framework un poquito más simple, te deja usar lo que tú quieras, pero te deja aprender mucho de JavaScript. Y entonces aprendemos en una nueva era, con nuevos frameworks, con nuevas tecnologías, con nuevas arquitecturas, ahora en el frontend, ya no solo en el backend cuando tenías que ir a consultar a la base de datos a cada rato, sino que ahora todos los datos se presentan en el navegador y no tienes que recargar la página siempre. Para este tiempo, antes de esto, lo único que teníamos era Ajax y era lo más importante que podíamos hacer. Ahora hay una nueva estructura de trabajo y estos frameworks se han hecho muy importantes, tanto que Angular es el framework más usado actualmente en el frontend y es el que pauta el camino que sigue hacia abajo. En 2009 ya llega una de las
una de las ideas más importantes para los desarrolladores de JavaScript y de otros ambientes, que es el servidor. JavaScript era un lenguaje que existía solo en navegadores y nada más. Si tú no tenías un navegador, no lo podías usar, excepto Node. Node es un proyecto de Ryan Doll que estaba basado en hacer un servidor asíncrono debido a que los problemas de la sincronía o de los servidores actuales no podían ser resueltos con los lenguajes como PHP, como Django o Java porque no estaban hechos así. El proyecto empieza siendo C, puro C. Y si quieres darle el siguiente. Ryan Doll nos explica una cosa. C es muy bueno y es muy rápido, pero el problema llega a lo mismo, la forma en la que hace las peticiones asíncronas. Java o C o Python no están hechos para ser asíncronos, pero JavaScript sí. Y es la única capa que existe en Node. Si el proyecto son como 15,000 líneas, 1,000 líneas están hechas en JavaScript y 14,000 están hechas en C, más o menos. Y él lo presenta en una conferencia que se llama JSConf del 2009. Y es una de las cosas más importantes desde ahí porque le da un cambio importante o una visión importante a JavaScript. Ya no es solamente eventos en el lado del cliente donde tú trabajas con el cliente, sino que ahora puede trabajar del lado del servidor y es muy rápido. ¿Por qué? Porque aparte de usar C++, que es un lenguaje realmente rápido, usa el motor V8 de Google. Google libera el motor V8 y se lo da, o puede ser accionado desde cualquiera. Entonces Ryan y su equipo usan el motor V8 y lo combinan con C. Eso lo hace ya un core muy rápido o muy importante. Y aparte le aplican los callbacks de JavaScript, lo cual se considera una mala práctica, pero Ryan Doll explica que es una de las cosas más importantes que él encontró en JavaScript y que otro lenguaje no puede usar. ¿Sí, seguro? Y una de las cosas que hace que jQuery, que no sea importante o que trabaje es que tiene un event loop, un ciclo de eventos, que cada que llega un evento al servidor, lo ejecuta y vuelve a regresar a preguntar si hay un evento. Si hay un evento, lo vuelve a hacer. Y regresa y pregunta si no hay evento, vuelve a dar la vuelta. O vuelve a preguntar, mejor dicho. Y así está constantemente. Nunca se bloquea o nunca queda parado. ¿A qué se refiere con bloquear? Es que, por ejemplo, es que cuando tú le pides a un usuario que, por ejemplo, introduzca un número, tu aplicación no puede seguir hasta que ese usuario introduzca el número. Entonces, si el usuario se va y deja la aplicación ahí corriendo, la aplicación se puede bloquear porque no tiene acceso al número y todo tu código pues, no se seguiría ejecutando. Lo mismo pasaba con las bases de datos cuando trabajabas con PHP, que ibas al servidor, hacías una petición a la base de datos y hasta que se respondía esa base de datos o tenía los datos, seguía tu código. Acá no. Él puede ir a la base de datos y seguir con los demás eventos o cosas que tengan que hacer mientras obtiene los datos. Una vez que sean recuperados, vuelve a hacer esa tarea. Una de las cosas que trajo es que muchísimos desarrolladores que habían dejado a JavaScript a un lado o que no lo podrían aprender porque no era tan importante, voltean a verlo de nuevo y empiezan a crear cosas para JavaScript usando Node. O trayendo también las buenas prácticas, por ejemplo, de Java, de Ruby, de Django, de Python. Y empiezan a crear una comunidad que se llama NPM. Empieza a crecerse la comunidad y se crea una página que se llama NPM, que es Node Package Module, y ahí se manejan todos los módulos o librerías que se trabajan en JavaScript. NPM ha sido hasta ahorita, o es mejor dicho, la más importante del conjunto de librerías comparada con otros lenguajes. Supera a las gemas de Rails, por ejemplo, supera a Composer de PHP o a Pip de Python. Y empiezan a crearse nuevas ideas y nuevos frameworks. Express es el framework más ligero y tal vez el más popular de Node, y en lo que te ayuda mucho es a crear, por ejemplo, APIs, hacer servicios, conectarte rápidamente a una base de datos. Hay, por ejemplo, frameworks más grandes que lo podríamos comparar con Rails o con Django o con Sails de Java, que es, por ejemplo, Sails, que es ya un framework más robusto donde tú tienes todas las capas disponibles del MVC, que son los modelos, las vistas, los controladores. Una de las cosas buenas es que nunca se casaron con una tecnología, aunque no está muy ligado a bases de datos de MongoDB. Puedes usar también SQL, puedes usar
Postgres, MySQL o cualquier otra base de datos. Y una de las cosas más importantes es Socket.io. Socket.io es una librería de sockets, como se dice, que lo cual ha permitido que las conexiones sean mucho más rápidas utilizando Node. Lo han llegado a comparar con Ajax y es muchísimo más rápido. De hecho, si ustedes entran a la página de Socket.io, hay un ejemplo de un juego de Pokémon real que ustedes pueden accesar y jugar Pokémon usando Socket.io. Es un solo jugador y toda la gente controla a ese jugador. Entonces todo el mundo puede jugar Pokémon y allí está disponible. Una de las cosas importantes de Node, o que Node nos trajo, es que no solamente es programación para el navegador o para el servidor, nos ha permitido extendernos en diferentes maneras. Por ejemplo, Cron o Code, que son task runners o que ejecutan tareas, nos permite, por ejemplo, minificar o unir archivos de JavaScript o de CSS o automatizar nuestras pruebas, todo haciendo con un solo archivo y toda la configuración está hecha en JavaScript. Karma es un test runner o un ejecutador de pruebas que viene de una tesis de doctorado, de la cual te permite correr muchas pruebas todo utilizando JavaScript. Karma tiene una particularidad que cuando se sacó solamente para JavaScript, pero la gente de PlayStation 3 lo utilizó para hacer pruebas para los juegos y les ayudó mucho más de la que ellos tenían. PhantomJS es algo nuevo y algo loco porque te permite emular un navegador sin abrir un navegador. Entonces, en realidad está corriendo detrás un navegador y tú le puedes hacer peticiones o mandar datos y él las puede ejecutar como si fuera un navegador real. Se usa mucho para pruebas cuando a lo mejor no ocupas un navegador visualmente. Y Geoman, que es un generador que te permite generar proyectos o la base de proyectos utilizando JavaScript. Y por ejemplo, tú puedes crear tu propio generador de la tarea o de cosas que tú siempre hagas o que tú siempre ocupas para empezar tu proyecto. Geoman te las permite crear. Ya hay muchos generadores y ellos te permiten crear un generador de generadores o muchas cosas más. JavaScript llega a todos lados. Una de las promesas de Ryan Dove en 2009 en su primera presentación es: ahora puedes usar JavaScript en todas partes. Y que él se refería a JavaScript en el navegador y JavaScript en el servidor. A eso se refería. Pero con el paso del tiempo han cambiado las tecnologías y una tecnología no puede quedar estática por mucho tiempo o no pueden salir variantes. Las bases de datos también se hicieron JavaScript. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, las bases de datos relacionales o SQL, pero últimamente la moda también, o no la moda, sino el uso y la necesidad, nos ha permitido usar bases de datos no relacionales. Por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos libre que cualquiera puede usarla, es la base de datos no relacional con mayor ganancias. El último año ganó $80 millones siendo una base de datos libre. Y lo que hace es guardar los datos a través de documentos tipo JSON como en JavaScript. Si tú abres la consola de Mongo, ves que todos son funciones JavaScript puras. RedDB es otra base de datos que también usa JavaScript. Redis, que es una base de datos de caché, o se usa como un caché, también hecha en JavaScript, que trabaja de llave valor, como lo hacemos en JSON. Y CouchDB es un proyecto de la fundación de Apache, que también te permite crear tu base de datos de documentos usando JSON, usando JavaScript para hacer MapReduce, para obtener datos, y se basa en el protocolo HTTP request, en el protocolo de HTTP para hacer almacenamientos. O sea que si tú haces un get, obtienes los datos. Si tú haces un post, guardas un dato. Si tú haces un pull, actualizas ese dato, o haces un delay, eliminas el dato. Es muy parecido a lo que hacemos en peticiones del navegador o cómo las trabajamos en el servidor. Pues ver las eso, ¿no? Y hay una cosa que Ryan Dove nunca habló, y en su plática de los primeros años no se tocaba, es que JavaScript saliera de las computadoras y se fuera a otro lado. Ahí como por 2011 más o menos, hay un tipo que sabía mucho de electrónica y que empezaba o sabía de programación y conoció Node. Entonces unió la electrónica y unió Node
y ahora puedes programar robots en JavaScript con una librería que se llama Johnify. Como JavaScript está basado en C, o tiene módulos de C, fue muy fácil pasar de una plataforma a otra. Ahora, por ejemplo, tarjetas como Arduino o como Raspberry Pi o Tessel, que es una tarjeta basada en JavaScript, te permite programar robots de cualquier manera. No solo robots, tú puedes también usar celulares, puedes usar controles de consolas como Nintendo Wii y muchas cosas más. Entonces se abrió mucho más el panorama, ya no es solo un lenguaje que trabaja en computadora o en servidores. ¿Puedes dar siguiente? Una de las cosas que más ha crecido es que cualquier persona puede acceder a JavaScript porque es muy fácil, o porque la gente se aprende a programar muy fácil, y lo han hecho que se extiende. Así como existió la práctica de Ryan Dodd para trabajar en el servidor, y existió alguien que la metió a robots, existió otra persona que la metió en drones. Ahora tú puedes también programar drones utilizando JavaScript, y si hay competencias o hay cursos para que tú manejes tu propio dron utilizando JavaScript. Algo interesante es que muchas comunidades les enseñan a los niños los primeros pasos de programación usando un dron, y eso les está llamando mucho la atención. ¿Le puedo dar lo siguiente? 2014, hemos hablado un poco de la historia de JavaScript y hemos visto cómo ha ido creciendo de ser un lenguaje que no se usaba casi para nada, que era obsoleto y que te costaba mucho y no hacía nada. Algo así como un político en México. Pero ha ido creciendo y ha ido implementando muchísimas cosas más, y ha ido creciendo tanto que los desarrolladores están atentos. ¿Puedes dar hacia abajo? Contrario a los políticos. No, era hacia abajo. Hacia abajo. El ECMAScript 6. En 2014 se empieza a sonar el ECMAScript 6. ¿Qué es el ECMAScript 6? Es la nueva versión de JavaScript, la cual implementa nuevos conceptos. Uno de los problemas de JavaScript es que realmente es un lenguaje feo. Como que no es tan bonito como si tú vienes de Java. Por ejemplo, yo vengo de Java y la primera vez que vi JavaScript dije, ¡ay, qué feo! Pero si vienes, por ejemplo, de un lenguaje como orientado a objetos y llegas a JavaScript, ves que no hay objetos como tal, no hay clases. Entonces, una de las cosas que a mí me gustan del ECMAScript 6 es que va a implementar clases, va a implementar constantes, algo que no puedes hacer realmente en JavaScript. Un nuevo tipo de concepto de variables, debido a que el concepto que tienen de la propiedad del var está algo feo, está algo mal, y muchas cosas más de otros lenguajes o de otras comunidades. Están tomando en cuenta tanto la comunidad que han metido conceptos de CoffeeScript a la nueva idea. Esto ha impactado tanto que muchas comunidades o muchos desarrollos se van a empezar a basar en él. Aunque no ha salido y sale este año hasta junio, en 2014 se empezó a hablar de él porque ya estaba muy cerca de salir. Y una de las cosas buenas que no pasó en versiones anteriores es que el ECMAScript 3 era muy viejo y se siguió usando. El ECMAScript 4 se tiró a la basura y nadie lo implementó. Ya había navegadores nuevos y tardaron en implementar el ECMAScript 5, aunque fue de mucha ayuda. Y ECMAScript 6, aunque todavía no sale y todavía faltan varios meses, Chrome, Mozilla, Node y el nuevo navegador de Microsoft ya están actualizándose y ya lo implementan. De hecho, el nuevo navegador de Microsoft es el navegador que implementa más propiedades de la nueva versión, más que Chrome o más que Mozilla. Entonces espera que cuando salga ese navegador tenga muchas propiedades que los otros todavía no tienen. Pues darle ese valor. El fork. Node es un proyecto libre que está manejado por una empresa, pero esta empresa siempre le hizo caso a la comunidad. Se guiaba mucho en lo que hacía la comunidad y eran de gran ayuda. Lamentablemente se empezó a detener el proyecto, y si uno ve los commits o las estadísticas que hay en GitHub de Node, ve que los primeros 3-4 años el proyecto era increíble. Se hacían muchos commits, se avanzaba mucho, se hacían muchas entregas, nuevas características, pero los últimos 2 años fueron lo contrario. Llevamos 2 años trabajando con la misma versión de Node, que no tiene más que pequeñas implementaciones y no pasaba nada. Es la versión más larga que ha existido. Se esperaba la versión 12 desde hace más de un año, la 0.12, perdón. Actualmente están en la 0.10 y algo, pero duraron más de 2 años, algo que no había pasado antes. Entonces, gran parte de los desarrolladores originales
decidieron hacer un fork. O gente externa también les ayudó haciendo un fork. Un fork es una variante del proyecto original. Si tú tienes el proyecto original, tú puedes hacer como una variación y empezar a trabajar de ahí en adelante. Y tienes la copia de antes de. Como Node es un proyecto libre, se puede hacer esto. Lamentablemente se separó porque la empresa que manejaba a Node, que es Joyen, si no me equivoco, ya no estaba actualizando. Entonces el core o el grupo principal de desarrolladores de Node se salió y empezaron a hacer una nueva versión que se llama IO o IO.js. IO está haciendo el futuro o se está viendo el camino para lo que va a ser JavaScript los próximos años, porque ellos se comprometieron a sacar una versión nueva cada semana y realmente sí están cumpliendo. Ellos empezaron, su primera versión libre o que liberaron es la versión 12, que todavía no sale, pero ellos la llamaron versión 1. Lamentablemente no se quedó parado y IO está haciendo el camino. Está haciendo que todos los desarrolladores estén volteando a IO. Mucha gente va a dejar o quiere cambiar de Node a IO y todavía hay muchas pláticas de qué va a pasar. Algo que no había pasado es que se separaron las comunidades o que hubo dos vertientes de comunidad. Ahora hay una como mesa de diálogo donde quieren que IO se regrese a Node y cambie la forma de trabajar en Node. Sea cual sea la forma, sea cual sea lo que pase, es una gran ventaja porque IO ya implementa muchas de las cosas del ECMAScript 6. Ya puedes trabajar con clases y con constantes y algunas cosas más. Ya desde la versión más nueva, cosa que no puede. React.js. JavaScript o las tecnologías en general no se pueden quedar quietas. Y las empresas siempre están atentas de lo que pasa con los desarrolladores y Facebook es una de ellas. Facebook creó la librería React.js, que si conocemos la arquitectura de MVC, modelo vista controlador, Facebook dijo que ellos nomás hacen la vista y nada más. Es una librería que solo se encarga de renderizar vistas. Pero ¿qué es lo importante? ¿O qué es lo que llama la atención? Es que cambiaron la forma de renderizar el contenido. Antes hacíamos una petición en JavaScript o Ajax y renderizaba un nuevo contenido para que el usuario no tuviera que actualizar. Eso era lento o es lento porque en sí, aunque no se ve, renderiza todo el archivo en general para hacer un nuevo cambio. React no, React hace como un espejo del DOM o del archivo de HTML y a ese espejo le hace las variaciones. Lo analiza y solamente hace los cambios necesarios, no actualiza todo el DOM. Está teniendo mucho auge y hay muchas cosas nuevas. Algo que implementaron nuevo es una combinación de JavaScript y XML. Sus archivos son .jsx, que te permite unir XML y JavaScript. Suena bien feo, a mí me espantaron los primeros, pero pues son gustos. A gente sí le gusta, a otros hay que adaptarnos a las cosas nuevas, aunque nos suene feo, pero hay cosas importantes y están cambiando mucho cómo se trabaja. Puedes dar así, ¿verdad? Angular 2.0, como lo había dicho antes, Angular es un framework de MVC, podemos definirlo así, para el trabajo en el frontend. Es tan importante que aunque Angular 2.0 todavía no sale, todas las demás salieron en 2014, Angular 2.0 todavía no sale, todavía no hay una versión beta, hasta donde yo sé, sale hasta finales de este año o principios de 2016. Pero ha llamado tanto la atención porque va a cambiar muchas de las cosas que trabajan antes. Angular es un framework muy importante y que te ayuda mucho a hacer una arquitectura de tu aplicación, a tomar buenas prácticas. Si quieres trabajar con él, es lo más importante, hacer buenas prácticas y saber separar responsabilidades. Uno de los problemas de Angular es que todo lo que aprendes en él no lo puedes implementar en otro, o te costaría mucho hacerlo en otro sin usar Angular, lamentablemente. Una de las cosas que yo veo es que no hay otra forma de hacerlo para ellos. No pueden, JavaScript o los navegadores ahorita no permiten hacerlo de otra forma. Entonces en Angular 2.0 va a cambiar y va a ser más amigable para los desarrolladores de otras frameworks, o si quieres usar otro framework, es mucho más amigable, va a ser mucho más limpio. Y una de las cosas que necesitan forzosamente es ECMAScript 6. Hasta que ECMAScript 6 no sea liberado y la mayoría de los navegadores no lo puedan implementar,
no va a ser 100% usable. Es por eso que se ha retrasado o se publicó una fecha tan lejana que es hasta finales de este año o hasta el año que viene. Pero se empezó a hablar de él desde el 2014 y mucha gente está hablando porque les va a cambiar mucho la forma en la que se programan en Angular, o sea, en JavaScript. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Espero que les haya gustado. O sea, tú lo que estás diciendo de la forma en que JavaScript como que puso las bases para las aplicaciones universales. No, no creo. Es como que fue un nuevo paradigma y una nueva forma de hacer las cosas. No creo que sea tanto para promoción, para hacerla universal. Por ejemplo, yo haría cosas que no haría con JavaScript, por ejemplo, transacciones o operaciones de datos, de cosas bancarias, ni loco lo haría, porque JavaScript es muy malo para trabajar en eso. A lo mejor dio agilidad o unas nuevas formas de trabajar, pero que vienen basadas de otros lenguajes, por ejemplo de Java, de Python. Muchos desarrolladores de Java pasaron para JavaScript. Por ejemplo, el creador de Sales, él trabajaba en Grace y él decía que era su framework favorito, Grace, y se pasó a JavaScript con una nueva idea. A lo mejor ahorita están cambiando mucho las cosas, pero no creo que no hayan planteado como la base para las formas, la programación de aplicaciones universales. ¿Qué más? Acá no hay preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño reconocimiento. Bueno, estira nuestra práctica de 100 Sí, gracias. y un pequeño. Gracias.